Hola, mi nombre es Paula Corea de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. Este video es para la materia de Introducción a la Informática. Les voy a hablar de la evolución de frecuencias de los procesadores. Iniciemos con la definición. ¿Qué es un procesador? El procesador es el cerebro del sistema. Justamente procesa todo lo que ocurre en la PC y ejecuta todas las acciones que existen. Cuanto más rápido sea el procesador que tiene una computadora, más rápidamente se ejecutarán las órdenes que se le den a la máquina. Este componente es parte del hardware de muchos dispositivos, no solo de tu computadora. El procesador es una pastilla de silicio que va colocada en el socket sobre la placa madre dentro del gabinete de la computadora de escritorio. La diferencia en una portátil es que está directamente soldado. El procesador está cubierto de algo que llamamos encapsulado, de lo cual existen tres tipos: VGA, LGA y VGA. El procesador es uno de los componentes de la computadora que más ha evolucionado, dado a que se les exige a los ingenieros que cada vez ofrezcan mejores procesadores para que las computadoras funcionen más rápidas y de forma más eficaz. Su evolución no ha sido solo interna, sino que también de su forma externa fue modificada. Los fabricantes de procesadores de PC más populares son Intel y AMD. Este componente es el más importante, podríamos decir, y generalmente el más caro, pero sin el resto de los componentes no podría servir ni actuar. Componentes de un procesador. Un procesador está compuesto de núcleo, cache, controlador de memoria, tarjeta gráfica y otros elementos auxiliares. Funcionamiento de un procesador. El funcionamiento del procesador está determinado por un reloj que sincroniza todos los bloques funcionales y se encarga de que todo marche como debe ser o esté programado para ser. El funcionamiento tiene etapas: leer instrucciones, buscar los datos, realizar la operación, pasar a la siguiente instrucción. Ahora sí vamos con la evolución de los procesadores. Antes de 1970, los componentes electrónicos que formaban un procesador no estaban incluidos en un único chip integrado. Era necesario utilizar 2 o 3 chips para formar lo que actualmente conocemos como un microprocesador. En 1971, Intel 4004 fue el primer microprocesador del mundo, creado en un simple chip y desarrollado por Intel. Número de bits 4, frecuencia 740 kHz, años vigentes 10, número de transiciones 2300. 1972, microprocesador 8008. Intel desarrolló el 8008, que fue el primer microprocesador de 8 bits implantado con tecnología PEMOS. Contaba con 48 instrucciones, podía ejecutar 300.000 operaciones por segundo y direccionaba 16 kilobytes de memoria. Número de bits 8, frecuencia 0.5 a 0.8 MHz, número de transiciones 3300. Intel 700. En 1974, Intel 8080. En el año 1974, Intel anuncia el microprocesador 8080 implantado con tecnología NMOS. Este microprocesador también direccionaba 8 bits, tenía 78 instrucciones. Su velocidad de operación era 10 veces mayor que la del 8008 y podía direccionar hasta 64 kilobytes de memoria. Número de bits 8, frecuencia 2 MHz, número de transistores 6000. 1975, Motorola 6800. Este microprocesador se utilizó profusamente como parte de un kit para el desarrollo de sistemas controladores en la industria. Partiendo del 6800 se crearon varios procesadores derivados. Número de bits 8, frecuencia 1 MHz, número de transistores 6800. 1976, Z80. La compañía Cylon Inc. crea el Cylon Z80.
Es un microprocesador de 8 bits construido en tecnología NMOS y fue basado en el Intel 8080. Básicamente es una ampliación de este, con lo que admite todas sus instrucciones. Número de bits 8, frecuencia 2.5 MHz, número de transistores 8500. 1979, Intel 8088, una venta realizada por Intel a la nueva división de computadoras personales de IBM hizo que las PC de IBM dieran un gran golpe comercial con el nuevo producto. Con el 8088, el llamado IBM PC, el éxito del 8088 propulsó a Intel a la lista de las 500 mejores compañías. Número de bits 8, frecuencia 5 a 8 MHz, número de transistores 29000. 1982, Intel 80286. El 68020 tiene buses internos y externos de datos y direcciones de 32 bits, una versión de coste reducido. El 68ES020 tiene un bus de direcciones de solo 24 bits. Se fabricaron en un rango de velocidades de 12 MHz a 33 MHz. Número de bits 16, frecuencia 6 a 25.000 MHz, año vigente 11, número de transistores 134.000. 1985, Intel 80386. El Intel 80386 es un microprocesador CISC con arquitectura x86. Durante su diseño se le llamó P3, debido a que era el prototipo de la tercera generación x86. El i386 fue empleado como la unidad central de proceso de muchos ordenadores personales desde mediados de los años 80 hasta principios de los 90. Número de bits 32, frecuencia 12 a 40 MHz, año vigente 21, número de transistores 275.000. 1985, VAX 78032, también conocido como DC333. Los sistemas VAX y los basados en este procesador fueron los preferidos por la comunidad científica y de ingeniería durante la década de 1980. Número de bits 32, año vigente 21, frecuencia 5 MHz, número de transistores 125.000. 1989, Intel 486DX. Los i486 son muy similares a sus procesadores, los Intel 80386. Las diferencias principales son que los i486 tienen un conjunto de instrucciones optimizado, una unidad de coma flotante y un caché unificado integrados en el propio circuito integrado del microprocesador y una unidad de interfaz de bus mejorada. Número de bits 32, frecuencia 25, 33 y 50 MHz, año vigente 8, número de transistores 1.200.000. 1993, PowerPC 601. IBM busca una alianza con Apple y Motorola para impulsar la creación de este microprocesador. Surge la alianza AIM, cuyo objetivo fue quitar el dominio de Microsoft e Intel que tenían en el sistema basados en los 80.386 y 80.486. Los procesadores de esta familia son utilizados principalmente en computadoras Macintosh de Apple Computer en el año 1993. Número de bits 32, frecuencia 50 y 66 MHz. Año vigente es 15, número de transistores 2.800.000. Intel Pentium. El microprocesador de Pentium poseía una arquitectura capaz de ejecutar dos operaciones a la vez. Además, estaba dotado de un bus de datos de 64 bits y permitía un acceso a memoria de 64 bits. Número de bits 32, frecuencia 60 a 300 MHz. Años vigentes 6
o 15 con toda la familia Pentium. Número de transistores 2.800.000. 1994, PowerPC 620, conocidos como MM0 al MM7, en adelante llamados MMN. En realidad estos nuevos registros son meros aliados de los registros de la pila de la FPU X87. Por ello, cualquier cosa que se haga con la pila de la FPU afectarán los registros MMX. A diferencia de la pila de comas flotantes, los registros MMN son fijos en vez de relativos, por lo que pueden accederse aleatoriamente. Número de bits 64, frecuencia 133 MHz, número de transistores 7 millones. Intel Pentium Pro. Lanzado al mercado en otoño de 1995, el procesador Pentium Pro se diseñó con una arquitectura de 32 bits. Se usó en servidores y programas y aplicaciones para estaciones de trabajo, impulsados rápidamente su integración en las computadoras. El rendimiento del código de 32 bits era excelente, pero Pentium Pro a menudo era más lento que Pentium cuando ejecutaba códigos o sistemas operativos de 16 bits. Número de bits 32, frecuencia 150, 180 y 200 MHz. Número de transistores 4.300.000. 1996, AMD K5. Habiendo abandonado los clones, AMD fabricaba con tecnologías análogas a Intel. AMD sacó al mercado su primer procesador propio, el K5, rival del Pentium. La arquitectura RISC 86 del AMD K5 era más semejante a la arquitectura del Intel Pentium Pro que a la del Pentium. El K5 es internamente un procesador RISC con unidad x86 decodificadora. Transforma todos los comandos x86 en comandos RISC. Este principio se usa hasta hoy en todas las CPU x86. Número de bits 32, frecuencia 75, 90, 100 y 116 MHz. Número de transistores 4.300.000. 1997, Intel Pentium Pro. El Pentium 2 es un microprocesador con arquitectura x86 diseñado por Intel, introducido en el mercado el 7 de mayo de 1997. Está basado en una versión modificada del núcleo P6, usando por primera vez en el Intel Pentium Pro los cambios fundamentales respecto a este último. Fueron mejorados el rendimiento en la ejecución de códigos de 16 bits, añadir el conjunto de instrucciones MMX y eliminar la memoria cache de segundo nivel del núcleo del procesador. Número de bits 32, frecuencia 233 a 450 MHz. Años vigentes 3. Número de transistores 7.500.000. 1999, AMD Athlon K7. Internamente, el Athlon es un rediseño de su antecesor, pero se le mejoró sustancialmente el sistema de coma flotante. Ahora con 3 unidades de coma flotante que pueden trabajar simultáneamente, y se le incrementó la memoria cache de primer nivel a 128 kilobytes, 64 kilobytes para datos y 64 kilobytes para instrucciones. Número de bits 32 bits, frecuencia 700 MHz. Número de transistores 22 millones. 1999, Intel Celeron. Celeron es el nombre que lleva la línea de microprocesadores de bajo costo de Intel. El objetivo era poder, mediante esta segunda marca, penetrar en los mercados cerrados a los Pentium.
de mayor rendimiento y precio. Número de bits 32, frecuencia 266 MHz, años vigentes 21 años en el mercado, diferentes versiones. Número de transistores aproximadamente 7 millones. 1999, Intel Pentium 3. El procesador Pentium 3 ofrece 70 nuevas instrucciones de Internet Streaming, las extensiones de SIM que refuerzan dramáticamente el rendimiento con imágenes avanzadas 3D, añadiendo una mejor calidad de audio, video y rendimiento en aplicaciones de reconocimiento de voz. Fue diseñado para reforzar el área del rendimiento en Internet. Le permite a los usuarios hacer cosas tales como navegar a través de las páginas pesadas, tiendas virtuales y transmitir archivos y videos de alta calidad. Número de bits 32, frecuencia 400 MHz a 1.5 GHz. Número de transistores 9.500.000. 2000, Intel Pentium 4. El Pentium 4 es un microprocesador de séptima generación basado en la arquitectura x86 y fabricado por Intel. Es el primer microprocesador con un diseño completamente nuevo desde el Pentium Pro de 1995. Número de bits 32, frecuencia 1,3 a 4 GHz. Año vigente 8, número de transiciones 42 millones. 2001, AMD Athlon XP. Cuando Intel sacó el Pentium 4 a 1,7 GHz en abril de 2001, se vio que el Athlon no estaba a su nivel. Además, no era práctico para overclock. Entonces, para seguir estando a la cabeza en cuanto a rendimiento de los procesadores x86, AMD tuvo que diseñar nuevos núcleos y sacar el Athlon XP. Número de bits 32, frecuencia 700 MHz a 2,4 GHz. Número de transistores 37.500.000. 2004, Intel Pentium 4. A principios de febrero de 2004, Intel introdujo una nueva versión de Pentium 4 denominada Prescott. Primero se utilizó en su manufactura un proceso de fabricación de 90 nm y luego se cambió a 65 nm. Su diferencia con los anteriores es que estos poseen un MIP o 2 MIP de caché L2 y 16 KB de caché L1, el doble de los Norqual. Número de bits 32, frecuencia 3.6 GHz, años vigentes 8, número de transistores 125 millones. 2004, AMD Athlon 64. El AMD Athlon 64 es un microprocesador x86 de octava generación que implementa el conjunto de instrucciones AMD 64 que fueron introducidas con el procesador Opteron. El Athlon 64 presenta un controlador de memoria en el propio circuito integrado del microprocesador y otras mejoras de arquitectura que le dan mejor rendimiento que los anteriores Athlon y que el Athlon XP, funcionando a la misma velocidad, incluso ejecutando códigos heredados de 32 bits. Número de bits 64, frecuencia 1 a 3,2 GHz, años vigentes 16, número de transistores 243 millones. 2006, Intel Core Duo. Intel lanzó esta gama de procesadores de doble núcleo y CPUs 2x2 MCM de 4 núcleos con el conjunto de instrucciones x86-64 basados en la nueva arquitectura Core de Intel.
La microarquitectura Core regresó a velocidades de CPU bajas y mejoró el uso del procesador de ambos ciclos de velocidad y energía comparados con anteriores netbooks de los CPU Pentium 4 D2. Número de bits 64, frecuencias 1,6 GHz a 2,5 GHz, año vigente 2, número de transistores 291 millones. 2007, AMD Phenom. Phenom fue el nombre dado por Advanced Micro Devices a la primera generación de procesadores de 3 y 4 núcleos basados en la microarquitectura K10. Como característica común, todos los Phenom tienen tecnología de 65nm lograda a través de tecnología de fabricación Silicon on Insulator. Número de bits 64, frecuencia 2,2 a 2,8 GHz, número de transistores 450 millones. 2008, Intel Core i5 y i7 Xeon Nehalem. Nehalem, parte de la primera generación, es el nombre en clave utilizado para designar a la microarquitectura de procesadores Intel sucesora de la microarquitectura Intel Core. Número de bits 64, frecuencia 1,86 a 3,33 GHz, año vigente 11. Número de transistores más de 731 millones. 2008, AMD Phenom 2 y Athlon 2. Phenom 2 es el nombre dado por AMD a una familia de microprocesadores o CPUs multinúcleo fabricados en 45nm, la cual sucede al Phenom original y dieron soporte a DDR3. Una de las ventajas del paso de los 65nm a los 45nm es que permitió aumentar la cantidad de cache L3. Número de bits 32 y 64, frecuencias 2,5 a 3,8 GHz, número de transistores 758 millones. 2011, Intel Core Sandy Bright. Llegan para reemplazar los chips Nehalem con Intel Core i3, Intel Core i5 e Intel Core i7. Serie 2000 y Pentium G. Intel lanzó sus procesadores que se conocen con el nombre en clave de Sandy Bright. Estos procesadores Intel Core que no tienen sustanciales cambios en arquitectura respecto a Nehalem, pero sí los necesarios para hacerlos más eficientes y rápidos que los modelos anteriores. Número de bits 32 y 64, frecuencia 1 GHz y hasta 3,8 GHz, años vigentes 2, número de transistores más de 995 millones. 2011, AMD Fusion. AMD Fusion es el nombre clave para los microprocesadores Thorium, producto de la fusión entre AMD y ATI. Se combinan el proceso de la geometría 3D y otras funciones de GPUs actuales. La GPU está integrada en el propio microprocesador. Número de bits 32 y 64, frecuencias 1 a 1,6 GHz. 2013, Intel Haswell. Haswell es el nombre en clave de la microarquitectura de procesadores desarrollada por Intel como sucesora de la arquitectura Ivy Wright. Por lo tanto, es llamada la cuarta generación de procesadores Core i3, i5 e i7, además de los procesadores de bajo coste Celeron y Pentium. 2017, AMD Ryzen. Es una marca de procesadores desarrollados por AMD, lanzada en febrero de 2017. Usa la microarquitectura Zen en procesos de fabricación de 14nm y cuentan con 4.800 millones de transistores,
Ofrecen un gran rendimiento multihilo, pero uno menor usando un solo hilo que los de su componente Intel. Número de bits 64, frecuencia 3,2 a 4,1 GHz, años vigente 2, número de transistores 4.800.000.000. Eso ha sido todo por mi parte, gracias.